minutos está con nosotros Antonio San Martín, analista político, y con él, como lo anunciamos al inicio, vamos a hacer un balance de lo que fue ese debate, último debate presidencial la noche de ayer, con la ausencia de dos candidatos que ya todos sabemos, uno que había anunciado que no asistiría y otro que se sumó. Si no asiste Mulino, entonces no voy yo, dijo el señor José Gabriel Carrizo. Vamos a arrancar por ahí desde su punto de vista como analista político. ¿Acertado o no acertado la decisión de José Gabriel Carrizo? Esa como una primera pregunta, señor San Martín. Y la segunda, ¿cuán importante realmente el haber estado en este último debate presidencial? Todos estaban muy togados. Martín Torrijos tenía mucho el look presidencial. El señor Rómulo también con su corbata y su saco, ¿no? Muy presidenciales. Y Lomana también en saco. Sí, bueno, todos en saco, todos estaban en saco. La profesora Gordón también un poquito más formal, ¿no? ¿Cómo está Susana Hugo? Muy bien. Bienvenido. Cuénteme, bueno, quiero yo creo escucharlo. que muchos extrañamos a Gaby en el sentido irónico, ¿no? Las redes sociales creo que lo hicieron sentir. La ausencia. La ausencia. Yo creo que, a ver, la maquinaria PRD es una maquinaria de respeto. Todavía no entiendo cómo las mediciones me dicen que los candidatos a alcalde y diputados andan en 20 y 30 y el candidato presidencial más abajo. Pero no nos... A ver, las mediciones son mediciones. Las encuestas nunca deben leerse como que es lo que va a suceder. Es una proyección para tomar decisiones. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que en las mediciones sale Gaby Carrizo abajo del 10%, yo creo que siempre hay que tenerle un respeto a la maquinaria PRD. Así que el día de las elecciones vamos a ver que si efectivamente la tendencia que se ha mantenido en todas las encuestas con un Gaby Carrizo muy debilitado, ese registro lo tenemos igual en las elecciones. ¿Le afectó haber no ido ayer? ¿El no haber ido le puede afectar o no? Yo no creo, porque no estaba ganando en los debates, bajo ninguna circunstancia, era de los que peor estaban calificados. Así que yo creo que ahí no hay incidencia. Los debates en realidad tratan de buscar incidencias en los indecisos. Y el voto PRD de una forma u otra es un voto estructurado, un voto relativamente organizado. Sin embargo, insisto, tenemos voto cruzado en el caso del PRD. Ahora, eso de respetar la maquinaria PRD lo dijo 2 veces. Sí. ¿Por qué insiste en eso? ¿Usted siente que se están confiando en que la maquinaria está oxidada o que está dividida? ¿Qué es lo que está viendo usted que en esa línea insistió 2 veces? En opinión pública está claro de que tanto el gobierno como el mismo PRD están debilitados. Pero cuando se ven las mediciones de las diferentes campañas, de mediciones profesionales, siempre los PRD están entre los 3 primeros lugares peleando. O sea que está muy debilitado para la presidencial, pero vamos a ver candidatos a diputados que van a salir, igual que candidatos a alcalde y representantes de corregimiento. Y eso es porque es una maquinaria la más grande y organizada del país. Los otros partidos también, yo tengo que decirlo, o sea, el Partido Panameñista, un partido muy organizado de forma histórica que ha dado muchas sorpresas. El Cambio Democrático también muy organizado por el tipo de primarias que tuvo que realizar. Reñidas. Reñidas, unas maquinarias difíciles donde la estructura tuvo que movilizarse. Sí. Entonces, insisto, las mediciones siempre son para tomar decisiones de acuerdo a una proyección. Pero pueden cambiar. Esas Pero es que de mediciones un día a otro pueden cambiar. y creo que el resultado más notable lo vivimos en las elecciones antepasadas Sí. con el candidato José Domingo Arias. Ojo, eso no quiere decir que el panorama se repita, porque, reitero, van variando de día, me atrevería a decir hasta de horas, que pueden obviamente variar. Y ahora que hablamos un poco de la maquinaria PRD y ese respeto del que usted ha hecho énfasis esta mañana, en esta mesa he mencionado muchas veces, y se lo digo mucho a la gente en la calle, pero me gustaría conocer su punto de vista, la posibilidad de que con la maquinaria PRD, 700.000 inscritos dentro de este colectivo político, que pareciera que no están respondiendo con la respuesta esperada por el PRD en las encuestas, pero tiene 700.000 inscritos, con 8 candidatos, y haciendo una matemática de ese voto dividido entre 8, el PRD pudiera repetir, no con un 33%, sino con un porcentaje más bajo, tomando como base su comentario del respeto que hay que tenerle a la maquinaria PRD. Frases como PRD vota PRD,
no sabemos qué vaya a ocurrir el 5 de mayo. Esa posibilidad está en la mesa y se lo pregunto porque algunos dicen, no, si gana el PRD eso fue fraude. Lo que pasa es que la misma configuración te da la respuesta. En el 19 tuvimos un PRD compacto, donde todos se unificaron alrededor de Nito Cortizo. ¿Qué pasa en esta elección? Pues la división es clara. Tenemos a un Martín Torrijos, expresidente, exsecretario del partido, secretario general del partido también, y también era secretario de la Juventud. ¿Qué quiero decir con eso? Sume también el caso de Zulay. Vamos, el PRD no llega compacto en la elección del 2024 en el tema presidencial. Llega dividido. Martín Torrijos, ¿cuánto se está llevando del bloque PRD? Puede ser entre un 30, un 50%, hacia arriba, hacia el voto presidencial. Muchos candidatos PRDs, siendo PRDs, postulados PRD, están dirigiendo su voto hacia Martín. Así que la fracturación hacia la presidencial es porque la campaña presidencial o el candidato presidencial no termina de unificar, pero hacia abajo ellos siguen siendo candidatos con estructura y organización. Fíjese que en esa conversación anoche con José Gabriel Carrizo, ellos están seguros, me mostraron cualquier cantidad de cifras y de cuadros donde ellos aseguran que cuentan con ese pedazo del pastel del 33% y que van a contar con eso nuevamente y que eso es lo que le va a permitir cambiar la historia. Me hablan de la fortaleza del partido, de la membresía, de lo que fueron a votar en las primarias, de todo eso. Y cuando les planteo oiga, pero es que está Martín, y ellos ni se inmutan ni se sonrojan, para ellos Martín no existe. El punto es, cuando yo escucho un análisis así, yo me acuerdo del señor que le llamaron Baldor, hombre, que un día hizo una conferencia de prensa y hablaba de la membresía, creo que era de 3 partidos juntos, que su candidato iba a ganar por la membresía, por exactamente las mismas líneas. Ese cálculo que ellos están teniendo, y parece que los tienen convencidos. ¿Qué tan cerca de la realidad usted lo percibe? ¿Te pueden decir otra cosa? No te pueden decir otra cosa. Mira, cuando ves las mediciones para los circuitos, para las alcaldías, ¿qué vemos? Por ejemplo, en los plurinominales, circuitos como el 8-2, el 8-3, el 8-4, va a salir un diputado PRD, aunque sea por medio de cociente. Eso ya denota fuerza. En los uninominales y, por ejemplo, en las alcaldías o representantes de corregimiento, están marcando entre los 3 primeros lugares. O sea, lo que te quiero decir es que para los cargos locales es un partido que va a sacar una cantidad importante de candidatos simplemente porque es una maquinaria muy bien organizada. Pero la presidencial no cuenta con ese beneficio porque el escenario electoral no lo favorece porque el partido está dividido. Tenemos una Zulay. Mira, anoche en el debate, no sé si se dieron cuenta, pero las palabras finales de Zulay eran dirigidas a los PRD. Y a pesar de que ella es independiente, cuando ves la publicidad política de ella dentro de San Miguelito, los colores que usan son PRD. Entonces tenemos un PRD en la presidencial partido. Yo creo que en este caso vamos a tener un voto cruzado muy claro. Ahora, este voto fragmentado, dividido, ¿cómo será ese comportamiento? Entendiendo que las encuestas que estamos viendo hoy, algunas parecidas, otras con ese elemento de análisis válido de que los candidatos alcaldes, representantes y diputados salen con 20% del PRD y el candidato del PRD sale con menos, ese factor totalmente puede variar. El debate de anoche, con el porcentaje del 21, 22, 23, 24 y hasta 25% de indecisos, que son los números que marcan las distintas encuestas, ¿pudo haber variado anoche? Sí, yo creo que los 3 candidatos, tanto Lombana, Rux como Martín Torrijos, se desempataron. Yo te diría que el objetivo, la meta de ellos era tratar de impactar en el voto indeciso. Ok. Con toda la intención, cada candidato llevó su estrategia. No te voy a decir desde mi punto de vista cuál fue la correcta o la incorrecta, porque no quiero favorecer a ninguno de los 3. Pero hubo alguno que sí acertó. Se lo pregunto porque mucha gente ayer decía, ya me decidí. Bueno, eso está bien, pero necesito decirte algo porque es importante. El voto RM no está dentro de ese universo indeciso. ¿No? Porque el indeciso está precisamente esperando qué va a suceder con Martín, con Lombana y con Rux. Pero los que están con Mulino ya están con Mulino.
Ese es un voto duro, Es el invariable. voto duro. Entonces, ahí es donde mi teoría o mi tesis es que, vamos, sumemos de que hay muchos PRDs que están no votando ni por Martín, ni por Gaby, ni por Zulay, sino que están dirigiendo su voto hacia RM. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, quizás RM no va a crecer por indecisos, pero sí puede crecer por un porcentaje de RM. Y lo ves tú en las postulaciones, lo hemos comentado varias veces. Claro. Existen muchos candidatos de RM que van en alianza con PRD. Además que también está el tema de la conveniencia. Sí. Sumarse al carro ganador porque dicen, sabes que a mí me conviene para salvarme a mí mismo, votar presidencialmente por Mulino. Ahora, eso que usted menciona de los 3 candidatos que anoche fueron con sus mejores propuestas y tratando, ¿no?, de convencer Lombana, Martín y Rómulo, que son en teoría, según las encuestas, los que están en un empate técnico. Luego de la última medición que viene después del debate, de esa última medición, en base a esa última encuesta, muchos de esos indecisos van a tomar su decisión. No sabría decirte, eso la medición te lo va a decir. ¿O lo definió el debate? Mira, el debate de ayer me pareció el mejor en formato, daba la oportunidad de un careo más interesante. Sin embargo, creo que el 60% del tiempo fueron ataques y eso desde mi punto de vista sigue restando. Totalmente. Porque precisamente el votante indeciso no quiere eso. Entonces, a mí me da la impresión de que la estrategia de atacar y atacar y atacar no debe ser la correcta, porque lo que tratas de demostrar es que tú debes ser un presidente. Mira, ¿cómo yo puedo lograr el consenso una vez que pase el 5 de mayo si dije que tú eras corrupto en la elección anterior? Pero en el debate anoche escuchamos, por ejemplo, algunos candidatos hablar bien de las propuestas del otro. Sí, Hubo hubieron un pequeñas coqueteo, sí, Bueno, en algunos, ¿no? Ojo, Sí. no, pero al final aquí es evidente que después del 5 de mayo, el que gane va a tener que ser un líder que logre consolidar este país. Claro, claro. Entonces, ya después que tú me ofendiste y me dijiste un montón de cosas y me sacaste muchas campañas sucias, ¿cómo lo logramos? Yo te recuerdo la elección del 2009 donde Navarro y Balbina Herrera tuvieron una primaria muy fuerte, donde Navarro inclusive dijo cosas muy feas de Balbina en esa primaria. Y luego termina Navarro siendo el vicepresidente de Balbina. Ese tipo de incoherencias, el presidente que salga electo el 5 de mayo, al día siguiente tiene que llamar al consenso. Pero ¿cómo es posible que tú vas a llamar al consenso con los candidatos presidenciales que tuvieron en competencia si tú todo el periodo electoral les dijiste corrupto? Porque el tema no es que hay respeto entre los candidatos. En los debates presidenciales, y disculpen que lo diga de esta manera, la forma como se estaban hablando los candidatos era sin ningún respeto. El tuteo era muy manifiesto. Y saben que yo sentí la ausencia total de un proyecto país. Me parecía mucho los discursos acomodados a la coyuntura electoral y dependiendo mucho de lo que supuestamente debes decir para tratar de impactar en los indecisos. Pero creo que el proyecto país ha estado ausente en los debates. ¿Siente usted que ya hay espacio para la polarización o todavía no existe ese fenómeno? Tomando en cuenta que la tesis de don Gaby Carrizo es que él polariza con el señor RM. La tesis del señor Lombana es que él polariza también con el señor RM. El señor Rux también dice que él polariza con el señor RM. O sea, todos se han asignado el segundo lugar polarizando. Eso me llama la atención. ¿Veremos ese fenómeno o veremos a alguien a la cabeza distanciado del pelotón? Lo que creo que va a suceder es que todos van a decir que van en segundo lugar. Lombana, Rux, Martín. No, a Lombana Gaby. anoche, claro, anoche Lombana dijo que en sus encuestas él está en primer lugar, a propósito. Más que nada fueran las elecciones estas que se hacen espontáneas, qué sé yo. Bueno, Claro, hay claro. muchos sondeos no científicos que se hacen en las universidades, en las empresas. Y bueno, también Lombana tiene que decir que va de primero, no va a decir que va de segundo. Ningún candidato va a decir eso. Ojo, de hecho, usted ve a José Gabriel Carrizo y dijo, la elección se va a definir entre Mulino y yo, Ajá. a pesar de que no va de segundo en ninguna de las encuestas. Pero yo ¿no? creo que las tres campañas tienen fortalezas y debilidades que les impiden desmarcarse. Primero porque los indecisos están girando alrededor de ellos. Lo que uno le resta al otro, el otro le resta al tercero.
y pareciera como si tuviéramos un círculo vicioso, porque no termina uno de estos tres candidatos en desmarcarse. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, y esto quiero decirlo con mucho cuidado, en el caso de Lombana, lo que tenemos en los registros electorales es que en algunos lugares marca muy bien y en otros lugares se debilita mucho hasta el punto de que hasta desaparece. Entonces tú necesitas, para poder competir contra RM y Mulino, tener registros parejos. En el caso de Martín Torrijos, y esto creo que yo lo he escuchado muchas veces, por eso me animo a decirlo, Martín Torrijos no solamente está generando voto PRD, está también generando voto independiente, restándole precisamente a Lombana, que debe ser el líder de los independientes. Entonces, ¿qué pasa? Y eso, por supuesto, me imagino que la campaña de Lombana dice, wow, pero ¿qué tengo que hacer para que la gente que es independiente no se vaya con Martín Torrijos? Bueno, que precisamente debe ser un discurso más dirigido a los problemas del país. Yo insisto que esa estrategia de constante ataque. El primer debate se pareció al cuarto, yo creo que el cuarto fue más sangriento que el primero. Sí. Porque los ataques fueron más constantes. No, y escuchar a Melitón hasta decir algunas cosas, yo me quedé, ¿qué pasó con Melitón? El chiste de... Pero mira que Melitón mucho más sosegado, tranquilo. Sí, pero nunca lo habíamos visto. Sí. En tus propuestas parecen las de... La maleta del buhonero. Ajá, una cosa, o sea, no me imaginaba eso. Ahora, usted ha dado en el clavo en algo súper importante, señor San Martín. El tema de los ataques y no irse a las propuestas. Hemos visto campañas que han sido más propuestas que ataques. Y que aunque los ataquen, guardan silencio y siguen enfocados, ¿no? Que es mucho de lo que se le dice al deportista. Deja de mirar lo que está pasando alrededor y enfócate en lo que tú tienes que hacer. Pero nuestros políticos se enfocan mucho en lo que están diciendo, pasando, responden, nos volvemos reactivos. Y el otro fenómeno que podemos ver más agudizado en estas últimas 3 semanas son las campañas sucias. Entonces, ¿hasta dónde campañas sucias de las que han sido víctimas algunos candidatos, porque no todos, realmente esto suele surtir un efecto en el elector? O el elector ya se ha dado cuenta que hay mucha desinformación, que hay mucho ataque y que yo al final, como siempre digo en mi casa, yo no quiero llegar a estar contra una mujer peleona o un hombre peleón y una casa llena de pelea. Yo lo que quiero es tener paz y ver cómo resolvemos los problemas. Entonces, ¿hacia dónde debiera ir ese tono en estas últimas 3 semanas que nos quedan de los candidatos? Porque creo que están apuntando más, dale, métele campaña sucia, esto sácalo por acá, utiliza esta plataforma digital, dile que haga esto, que se quede en esta campaña y yo respondo esto. O en realidad el panameño está más enfocado, ¿cómo me vas a resolver el tema del seguro social? ¿Cómo me vas a resolver verdaderamente el tema del desempleo? Y todos los demás que tenemos, mina y todo lo demás. Todos los factores influyen, Susana. No se pueden descartar ninguno. Tenemos inclusive casos de elecciones anteriores donde una situación negativa de algún candidato termina sacándolo de la competencia o restándole mucha fuerza. Recuerda el caso de una de las alcaldías en elecciones anteriores con los PRD, un candidato que inclusive iba fuerte en las mediciones y de un día a otro... En las primarias. Se desploma precisamente por una situación negativa. Mira, yo te diría que los debates no nos han ayudado a resolver el dilema de los indecisos. Puede ser que sí, muchos votantes sí anoche dijeron, bueno, ya este es mi candidato porque me gustó su desempeño en el debate. Sí, pero yo creo que va a haber un porcentaje grande de personas que todavía un día antes de las elecciones no van a saber por quién van a votar. Y creo que van a terminar decidiendo por lo que ellos consideran el menos malo de acuerdo a su propia valoración. No lo que dicen las mediciones, no lo que dicen los candidatos, no lo que dicen los ataques, porque claro, existe el peligro de un ataque, el efecto boomerang, que es cuando tú en forma directa haces un ataque y la respuesta de ese ataque es más fuerte de lo que tú intentaste. Entonces, a ver, hay un ejemplo en la campaña del 2014, cuando precisamente acusan a Varela de que le habían quitado la visa los norteamericanos. Y sale 2 días después, al día siguiente sale el embajador de Estados Unidos diciendo, eso es totalmente falso. Ese es el tipo de boomerang que las campañas políticas deben cuidarse que no ocurra. Porque al desmentirte, pues el ataque te pega a ti mismo, es el efecto boomerang.
Ahora bien, no podemos quitar del horizonte el hecho de que hay una decisión pendiente en la Corte Suprema de Justicia relacionada con quien marcha a la cabeza en las diferentes mediciones. Este elemento, en este momento, ya a 2 semanas de los comicios, ¿cómo lo valora usted? Para mí es un elemento desafortunado tomando en cuenta lo cerca que estamos de las elecciones. O sea, hay que aprender, la experiencia te da de que las cosas tienen que tener un momento oportuno. Y definitivamente no es el momento oportuno para que tengamos una decisión de esa naturaleza. Mira, yo lo que he leído, y respeto la opinión de los abogados y todos los que opinan, que no son abogados también, que también esa opinión vale, hay 2 vertientes. Una es que pues, el candidato a la vicepresidencia debe ir a unas primarias. Y ese es el argumento más débil porque realmente en Panamá nunca ha ocurrido así, e inclusive a nivel internacional, lo que tiene que ver con derecho electoral comparado. Cuando el candidato principal se elige, entonces en ese momento el candidato en firme elige al vicepresidente. Ocurre en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Panamá y aquí inclusive todos los actuales candidatos están con ese mecanismo. Sus vicepresidentes, sus compañeros de fórmula fueron elegidos posteriormente una vez que el candidato principal está en firme. Así que yo creo que ese es el argumento más débil. El segundo es la interpretación literal de la Constitución diciendo de que el día de las elecciones hay que elegir un presidente y un vicepresidente. Y saben que si leemos la Constitución, la interpretación literal, yo estoy de acuerdo. El tema es que no solamente es la presidencia. Si leemos el artículo de la Constitución con relación a los alcaldes o con relación a los representantes de corregimiento, la redacción es idéntica y tenemos candidatos con la misma naturaleza, principales y suplentes, en candidaturas de alcalde, de representantes de corregimiento. Entonces, prácticamente esa decisión tumbaría la elección completa. Estamos a menos de 3 semanas. Me parece que esa discusión en estos momentos no es prudente. Ahora, más allá de la discusión que hay, ¿esto está afectando o no la candidatura del señor Mulino? Ese voto duro no cambia. E inclusive yo pienso que lo compacta. Porque tanto ataque, aquí no se trata de un caso judicial, sino de la interpretación de la Carta Magna, que no digo que no sea importante, la Carta Magna es lo que menos debemos violar, porque es nuestro documento norte. Sin embargo, para el votante RM, todas estas situaciones lo traducen en 2 palabras: ataque político, juicios políticos, porque para ellos lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia no es otra cosa que un juicio político para tratar de sacar al candidato de la competencia. Entonces eso los compacta. Sí. Eso no los hace pensar de que yo no voy a votar por Mulino porque es inconstitucional. ¿Lo compacta o lo pudiera también fortalecer? Los fortalece. Tú no vas a hacer más débil a Mulino por esta situación. Porque ellos siguen insistiendo de que lo que ocurrió con Martín Lely fue un juicio político. Y ahora lo que ocurre con Mulino es un juicio político. Miren, que esto no es mi opinión personal. Estoy tratando de leer al tipo de votante de RM y la forma como piensa. O al tipo de votante no RM que está dentro de ese grupo de indeciso también. ¿Cuándo se terminará de decidir todo? ¿Será horas antes del 5 de mayo? Empieza la veda, pero, o sea, porque ahorita esto está abrumado de campaña. O sea, usted por donde se meta y las vallas y todo ya. De hecho, este es un factor que hay que analizar para las próximas elecciones. Cuando usted sale, el panameño ya está un poco desgastado, ¿no? Hay desgaste. Sí, cansado de tanto y también de esa peleadera y esa sacadera de trapos y tantas cosas, cuando realmente los problemas están allí. El que tiene ahorita un negocio que no se le mueve, el que está sin trabajo y tiene sus deudas, el que tiene problemas de salud. Entonces, ¿sabes? Ver eso es como que a mí que me importa eso que está pasando entre ustedes. Yo tengo problemas más serios y no siento que me estás diciendo cómo los vas a resolver. Ruido electoral le llamamos nosotros cuando en el periodo de campaña todos los candidatos están diciendo lo mismo y lo único que los diferencia es el perfil o su trayectoria, salvo propuestas interesantes que sean totalmente distintas. Creo que es la razón por la cual Ricardo Lombana intenta el tema de los $5 para la electricidad y los paneles solares, porque necesitaba desmarcarse con una propuesta que sonara distinta. Pero lo que tenemos en estos momentos es ruido electoral, donde todos los candidatos están diciendo un discurso muy parecido. Yo noto, Hugo y Susan,
algo de cansancio en el electorado panameño. Yo siempre he dicho que 3 meses era suficiente, pero en esta elección en particular he escuchado a mucha gente decir: quiero que sea 5 de mayo ya para que se defina esto y que el país pueda avanzar. Porque, ¿qué pasa? Las inversiones, las decisiones dependen muchas veces del resultado de la elección. Entonces pareciera como que estuviéramos en pausa esperando cuál va a ser el resultado del 5 de mayo. Lo que pasa es que aunque la campaña oficialmente es de 3 meses, hemos vivido prácticamente ya más de un año. Más. Sí, más de un año. Porque en tienen que campaña. Tienen que sumar el proceso de firma, que fue Sí. muy largo. Demasiado. 13 meses demasiado Sí, largo. señor. Súmale las primarias, que aunque no todos los partidos fueron a primaria, sí hubieron por lo menos 2 de ellas que estuvieron interesantes. La de RM, totalmente sabíamos que iba a ocurrir, Martinelli iba a salir, pero la de Cambio Democrático fue una primaria muy interesante que se definió hasta el final. Y está la primaria del PRD, que aunque Gaby Carrizo la gana en forma holgada, igual había competencia. Y fuerte. Y fuerte. Sí. Teníamos un discurso de Cristiano fuerte en contra de Gaby y un discurso de Pedro Miguel también fuerte en contra de Gaby. Entonces, digamos que ya tenemos 2 años en esto y como tú dices, Susan, los problemas siguen ahí. Los problemas de todos siguen ahí. Bueno, interesante hoy escucharlo. Señor Antonio San Martín, luego de ese debate presidencial, se acabaron los debates. Ahora Los oficiales y los no oficiales. ahora lo que viene más fuerte van a ser las campañas de todos nuestros candidatos. A ver con qué salen, ¿no? Con el sombrero yo como Ay, Dios de mío. mago. ¡Uf! Sí, señor. Dice que muchas de esas propuestas que hemos escuchado en los últimos días han estado en los planes de gobierno de los candidatos. Lo cierto es que no todos las han publicado en su página web, entonces uno no puede entrar como a escudriñar realmente si eso estaba y en qué parte estaba esa propuesta, ¿no? Oiga, disculpe una pregunta adicional. Estas propuestas así fabulosas que, como dice Susan, se sacan del sombrero como un mago, como el as debajo de la manga, eso a veces no tiene el efecto boomerang también, o sea, porque suenan algunas tan fabulosas que, no sé, antes de ayer, se lo preguntaba directamente a un conductor de Uber y cuando le dije, ¿tú crees tal cosa? Y se echó a reír, pero una carcajada que le salió, o sea, hay quienes se burlan, estoy hablando del votante, hay quienes le suena a cuento. Y en el debate salió 2 veces. En una Melitón con referencia a Lombana, cuando le dice directamente, bueno, 100.000 empresas y 150.000 empleos, dime cómo lo vas a hacer. Y en caso también, en el caso de la propuesta de Rux, también se le hicieron la referencia, porque él habla de 500.000. Acuérdense, las palabras textuales que usó un candidato fue: tú me estás hablando de que vas a crear 500.000 de empresas. Mira, la gran diferencia entre las elecciones del 2024 y las elecciones que pueden ser la del 14 o del 9, ni siquiera la del 19, es que ahora el votante está más conectado con la realidad a través de las redes sociales. Y yo siempre he dicho de que esto es un factor nuevo, que es la opinión pública, que ya no necesita de un intermediario. Ustedes disculpen lo que voy a decir, pero en años anteriores el rol de los medios de comunicación social tenía mucho peso porque dependía de la línea editorial del medio de comunicación social, lo que decían los presentadores. La línea editorial del medio podía influir en los votantes. Hoy día, la persona que está conectada a una red social toma su opinión en función de la información que él tiene directamente sin los medios tradicionales. Entonces la opinión pública hoy día es muy distinta a la de años anteriores. Y a nosotros que nos ha tocado vivir todo ese cambio, toda esa evolución, dicen algunos involución, dicen otros tratadistas, lo que sí deja claro es que los medios de comunicación tradicionales ejercemos nuestra tarea con un elemento adicional que es la clave en todo esto y que también tiene que ver con la decisión. Dame un segundo para terminarte la idea. Responsabilidad, sí. ¿Qué pasa? Las personas de redes sociales ya no se dejan impactar porque tú me digas que vas a crear 150.000 empleos o 500.000, porque las redes sociales, la misma red social te favorece la autenticidad y originalidad, lo que está hecho como vamos a decir, como las cervezas que se hacen en casa. Las Igual, el artesanales. votante hoy día todo lo hace en casa. Óigame. Muy interesante. A propósito de lo que nos está diciendo y lo último Muy que conversamos,
del Miro con una caricatura hoy fabulosa. ¿De quién es? Hay un candidato llorando en la banca de un parque, ¿no? Ajá. Y el perro, que es un personaje de la caricatura de Delmiro, ¿qué le pasa, candidato? Dice, es que necesito una promesa de campaña y no se me ocurre ninguna. Ya todas las están usando. Pero más allá de eso, no esté Ay, sacando padre. tanta propuesta, de verdad, porque al final el panameño hoy en día está más... El panameño quiere propuestas artesanales, más Epa. auténticas, y más no, directas. y eso así, pero bueno, ahí están sus asesores, un poco asesores no los contratara más, 8:39 minutos. Santo. Sí, un poco, yo ve, los Vamos a la pausa mejor. 8:39.